A veces, las revoluciones más grandes son las más silenciosas. Y una de las más importantes ocurrió justo delante de todos, escondida en las palabras que usamos a diario. Para empezar, les propongo un pequeño acertijo. Pensemos en una palabra tan común como honesto. ¿Qué pasaría si les dijera que no siempre significó sincero? Imaginen la escena. Un rey, a punto de ser ejecutado, se declara un hombre honesto. Pero, y aquí está lo increíble, no estaba hablando de decir la verdad. Se refería a su estatus, a su nobleza. Este momento, justo ahí, nos muestra un cambio radical en el significado de una palabra. Bueno, vamos a meternos de lleno en el caso. Tomemos nuestra primera pista, la palabra honesto, y sigamos su rastro a través de la historia. A ver qué descubrimos. Resulta que, en sus orígenes, honesto viene del latín honestus, y esta palabra no tenía nada que ver con la sinceridad. Se usaba para describir a la gente de alta cuna, a los ricos y nobles, los llamados honestores. Ojo, no a los que decían la verdad. Para eso, el latín ya tenía otra palabra, sincerus. Curioso, ¿no? Y esta línea de tiempo es fascinante. De verdad, miren cómo va evolucionando todo. Vemos cómo una palabra que era puro estatus aristocrático, poco a poco, a lo largo de los siglos, se va transformando y termina describiendo algo totalmente distinto. El carácter de esa nueva clase que estaba surgiendo, la burguesía, la clase comerciante. Y esta cita de Adam Smith es como la pieza final del rompecabezas. Es brillante. Su hombre honesto ya no es un noble preocupado por su reputación. No, es alguien de palabra, alguien que cumple sus promesas. Y su mayor miedo no es la deshonra pública, que era lo que le quitaba el sueño a la aristocracia, sino la vergüenza interna, la de fallarse a sí mismo. Y lo más interesante es que esto no fue algo que pasó solo en inglés, para nada. El mismo cambio, de aristocrático a comercialmente honesto, ocurrió en francés, en italiano e incluso en neerlandés con una palabra de otra raíz. Esto nos dice que no era una coincidencia, era una ola, una marea que recorría toda Europa y que apuntaba a una transformación social mucho, pero mucho más grande. Ok, sigamos adelante, porque la cosa se pone aún más interesante. El caso de honesto no fue algo aislado, sino la punta del iceberg. Empezó a surgir un patrón muy claro en el lenguaje que afectó a otras palabras que eran clave en esa época. Pensemos en la palabra innovación. Hoy es algo que todos buscan, ¿verdad? Bueno, durante siglos fue prácticamente un insulto. Innovación era una palabra peligrosa. Se asociaba con la herejía, con la rebelión, con ir en contra del orden establecido por Dios, esa idea de la gran cadena del ser. Pero ¡boom! Llegamos al siglo XX y el significado da un giro de 180 grados. Se invierte por completo. De repente la innovación no solo es algo bueno, sino que se convierte en algo digno de admiración. Es más, se vuelve la clave del progreso. Y algo muy parecido pasó con la palabra novedad. Antes era un término negativo, ¿saben? Se usaba para hablar de cosas sin importancia, triviales, o peor aún, de herejías. Pero ahora es una cualidad súper deseable. En el arte, en la literatura, en todo, se busca activamente la novedad. Entonces, ¿qué nos dicen todas estas pistas? ¿A dónde nos llevan estas palabras que cambian de significado? Pues nos llevan directamente a la solución del misterio. Lo que estaba pasando era una reescritura total, desde los cimientos, de los valores de la sociedad. Esta tabla lo pone todo en blanco y negro, ¿no? Es clarísimo. El lenguaje nos está mostrando un cambio gigantesco en la forma de pensar de la gente. Se está dejando de valorar el estatus que te daba nacer en una familia noble o la lealtad a una persona, y se empieza a valorar la integridad en los negocios, la sinceridad, la fidelidad a los hechos. En el fondo, de lo que estamos hablando es de esto. La gente tuvo que empezar a hablar de otra manera sobre el comercio, sobre los negocios, sobre las nuevas ideas. El lenguaje tenía que cambiar primero para que la economía moderna, la que conocemos hoy, pudiera nacer. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Y a nosotros qué? ¿Por qué debería importarnos todo esto hoy? Pues importa, y mucho. Importa porque esta revolución silenciosa en el lenguaje no fue un detalle menor. Fue una condición indispensable para que el mundo en que vivimos exista. Fue, digamos, el prerequisito para la prosperidad moderna. Este proceso, en 3 simples pasos, nos muestra esa cadena de causa y efecto. Primero, el lenguaje cambia y empieza a dignificar el comercio.
Segundo, con este nuevo lenguaje, la sociedad empieza a ver la mejora y la innovación como algo bueno, no algo que temer. Y tercero, este cambio de mentalidad desata lo que podríamos llamar innovismo, esa explosión de riqueza y progreso que definió por completo la era moderna. Y con esto cerramos el círculo. Llegamos a entender que las ideas que construyeron el mundo próspero de hoy tuvieron que pasar por una transformación increíble. Tuvieron que dejar de ser vistas como peligrosas o radicales y empezar a ser vistas como algo honorable. Y eso sí que fue una verdadera revolución.